En una mañana cubierta por la bruma, a orillas de un río solitario donde el silencio reinaba como un monarca invisible, un lujoso automóvil negro irrumpió en la quietud del paisaje. Era un Mercedes-Benz reluciente que se detuvo con brusquedad, levantando una nube de polvo sobre el camino de tierra. De él descendió un hombre alto, impecablemente vestido con un traje italiano oscuro. Su rostro era el de alguien que jamás dudaba, sus ojos grises eran tan fríos como el acero. Eduardo Montenegro. Rico, influyente, temido. En sus manos cargaba una canasta de mimbre cubierta con zarapes rojos, de la que escapaban llantos débiles, casi susurros, el clamor angustiado de dos recién nacidos. Sin un ápice de titubeo ni asomo de humanidad, Eduardo caminó hasta la orilla. Sus costosos zapatos se hundieron en el barro, pero no pareció notarlo. Su mente estaba consumida por una sola meta, deshacerse de aquello que consideraba una amenaza para su reputación. Aquellos bebés, sus propios hijos, eran la mancha en su impecable fachada, el fruto de un romance que debía permanecer sepultado. A pocos metros de distancia, entre un grupo de sauces, una yegua blanca como la luna en su plenitud observaba en completo silencio. Sus ojos grandes y oscuros no solo veían, comprendían. Era Nube, la yegua de la familia Santos, conocidos por su amor a los animales y su vida sencilla en un rancho cercano. Nube poseía una inteligencia casi mágica, forjada en años de conexión profunda con los humanos que la cuidaban. Eduardo se inclinó, colocó la canasta sobre las aguas quietas del río, y por un breve instante algo cruzó por sus ojos, culpa, duda, remordimiento, pero fue fugaz. Con un gesto seco empujó la canasta hacia la corriente. Los llantos se alzaron como un canto desesperado que cortaba el alma, pero él solo observó. Una sonrisa helada se dibujó en sus labios mientras el cesto comenzaba a alejarse, tambaleante. Para él, el problema estaba resuelto. Nadie sabría jamás del destino de aquellos hijos indeseados. Pero Nube sí lo sabía. Y no pensaba quedarse inmóvil. Apenas el auto desapareció entre la polvareda del camino, la yegua reaccionó. Con una determinación feroz, trotó hacia el agua. Sus cascos rompieron la superficie sin vacilar. Se lanzó al río con una elegancia que desafiaba toda lógica, su cuerpo potente luchando contra la corriente, guiado por un impulso ancestral, proteger. La canasta ya comenzaba a hundirse cuando Nube la alcanzó. Con una delicadeza sorprendente, empujó el mimbre con el hocico, guiándolo lentamente hacia la orilla. Los gemidos eran cada vez más débiles. El tiempo corría en contra. Finalmente, bajo la luz creciente del sol, Nube logró arrastrar la canasta hasta tierra firme. Exhausta, con el pelaje empapado y las patas temblorosas, se acercó para revisar el contenido. Dos rostros diminutos y enrojecidos por el llanto se retorcían entre los zarapes mojados. Eran tan frágiles, tan vulnerables, pero estaban vivos. La yegua dejó escapar un relincho suave, casi maternal. Y algo extraordinario ocurrió, los bebés, como si comprendieran aquel sonido, comenzaron a calmarse. Sus llantos se transformaron en quejidos tenues, como si hubieran encontrado, en aquella criatura noble, un refugio. Fue entonces cuando Nube tomó una decisión que cambiaría el curso de muchas vidas. Agarró con cuidado el asa de la canasta entre los dientes y, sin mirar atrás, emprendió el camino hacia el rancho de los Santos. Sabía exactamente a dónde ir. Y que no podía perder ni un segundo más. El trayecto hasta la casa de los Santos sería largo y arduo, pero algo en el interior de la yegua, un instinto más antiguo que el tiempo, más poderoso que cualquier razonamiento, le decía que aquellas pequeñas criaturas debían llegar allí. No era una simple corazonada, era un llamado profundo, casi sagrado. Así, bajo el sol que ya comenzaba a brillar con intensidad sobre la campiña, la yegua blanca emprendió su marcha. Cada paso era medido, cada movimiento cuidado, como si supiera que su carga era demasiado preciosa para permitir el más mínimo error. El destino, en un giro insólito, había confiado la vida de dos recién nacidos a una guardiana improbable, y ella no fallaría. Lo que nadie imaginaba era que este rescate no sería solo el inicio de una historia de supervivencia, sino el primer capítulo de una saga que entrelazaría destinos, revelaría secretos ocultos y demostraría que el amor puede brotar en los lugares más inesperados. El sol ya estaba alto en el cielo cuando Clara Santos colgó la última sábana en el tendedero. Sus manos curtidas por años de trabajo alisaron con cariño la tela blanca, como quien cuida un pedazo de alma.
Aquel parecía un día cualquiera en el pequeño rancho que compartía con su esposo, o al menos eso creía. Clara tenía 32 años y una belleza serena que no necesitaba adornos. En sus ojos castaños habitaba una melancolía silenciosa, fruto de sueños que aún no se habían cumplido. Enfermera de profesión, había dejado atrás los hospitales por falta de oportunidades en aquella región olvidada. Ahora, dividía su tiempo entre el huerto que cultivaba con su marido Pedro y los encargos de costura que ayudaban a completar el ingreso familiar. Pedro, su compañero de vida, se había marchado al campo al amanecer. Era un hombre noble, de mirada limpia y manos fuertes, con quien Clara compartía el deseo más profundo, ser padres. Pero tras 5 años de intentos y 2 pérdidas dolorosas, habían aprendido a vivir con la ausencia, encontrando consuelo uno en el otro, y en el amor que profesaban a sus animales. Entre todos ellos, destacaba Luna, la yegua blanca que había llegado al rancho como un misterio. 3 años atrás, durante una tormenta furiosa, el animal apareció herida y temblando. Sin pensarlo, la pareja la acogió. Con el tiempo, Luna no solo sanó, sino que se convirtió en un miembro más de la familia, demostrando una inteligencia y lealtad que rozaban lo sobrenatural. Clara estaba a punto de entrar a la casa cuando un relincho distinto, cargado de urgencia, la hizo detenerse. Conocía cada sonido de Luna, pero aquel era diferente. «Pedro», gritó, su voz temblando. «Ven rápido, algo le pasa a Luna». Pedro apareció corriendo desde el campo, con el rostro desencajado y las botas dejando huellas en la tierra húmeda. Al llegar junto a Clara, se quedó sin palabras. Luna avanzaba hacia ellos con pasos lentos y deliberados, llevando algo en el hocico, una canasta. El aire se llenó de un sonido inconfundible. Primero tenue, luego más claro. Llanto. No uno, sino 2 llantos entrelazados en una melodía de angustia. Clara se llevó las manos al rostro, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Dios mío», susurró Pedro, avanzando. Luna se detuvo justo frente a ellos. Con una delicadeza que conmovía el alma, depositó la canasta en el suelo. Los zarapes que la cubrían estaban empapados. Clara se arrodilló, sus dedos temblaban mientras retiraba las telas húmedas. Son 2 bebés», dijo en un hilo de voz, conmovida hasta el alma. «Gemelos, Pedro, recién nacidos». Los pequeños estaban fríos, sus rostros enrojecidos por el llanto. La enfermera que Clara había sido despertó de inmediato. Tomó la canasta con decisión y corrió hacia la casa, seguida por Pedro, y por Luna, que no se alejaba ni un segundo. Dentro del hogar sencillo pero cálido, Clara se movía con rapidez y precisión. Retiró la ropa mojada de los bebés, comprobó sus signos vitales y los envolvió en mantas calientes. A pesar de todo lo que habían vivido, los pequeños parecían estables. «Tenemos que avisar a las autoridades», dijo Pedro, pasándose las manos por el cabello, visiblemente nervioso. «Alguien debe estar buscándolos». Clara no respondió al instante. Preparaba leche tibia con manos expertas, sus ojos anegados de emoción. Mientras alimentaba a los bebés, los miraba con una ternura infinita. ¿Cómo puede alguien abandonarlos?», preguntó en voz baja, con la indignación contenida en cada sílaba. «Son tan pequeños, tan indefensos». Luna, desde la puerta, relinchó suavemente. Los bebés, ahora en los brazos de Clara, giraron sus cabecitas hacia ella, como si reconocieran a su salvadora. Pedro se acercó a la canasta, curioso. Al examinar los zarapes, sus dedos toparon con algo duro, oculto entre las telas húmedas, un medallón de oro. Lo sostuvo en la palma de su mano y lo observó detenidamente. «Tiene un escudo grabado, parece de una familia importante», murmuró, mirando a Clara con el ceño fruncido. Ella se acercó. El medallón brillaba bajo la luz de la mañana. En ese objeto silencioso, dorado y frío, comenzaba a revelarse un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. El rostro de Clara perdió color al instante. «Conozco ese símbolo», susurró, con un temblor en la voz. «Es el escudo de los Montenegro». Eduardo Montenegro, el hombre más poderoso de toda la región. Pedro y Clara intercambiaron una mirada densa de preocupación. El nombre de Eduardo Montenegro era sinónimo de poder, riqueza y una despiadada reputación. No solo controlaba tierras y voluntades con su dinero,
sino que tenía el talento oscuro de arruinar la vida de cualquiera que osara desafiarlo. En ese instante, mientras los gemelos dormían plácidamente en los brazos de Clara, algo cambió dentro de ella. Tomó una decisión sin retorno. No podemos entregarlos. No todavía, declaró con firmeza. No hasta saber qué está ocurriendo realmente. Pedro asintió en silencio, conociendo el corazón de su esposa mejor que a sí mismo. Si ella sentía que algo no cuadraba, él le creía. Afuera, el sol descendía lentamente, tiñendo el cielo con naranjas y rosas como un presagio. Luna, la yegua blanca, permanecía firme junto a la puerta, convertida ya en guardiana inquebrantable de aquel inesperado milagro. La pequeña casa de los Santos, hasta entonces un rincón olvidado del mundo, se transformaba en el epicentro de un misterio apenas comenzado. Aquella primera noche con los bebés fue una prueba para el Temple y el amor de Clara. Cada 2 horas, los gemelos despertaban llorando, exigiendo alimento y calor. Pedro, torpe al principio, aprendió con rapidez a preparar biberones y envolver pañales improvisados con las sábanas más suaves que pudieron encontrar. Pero lo más asombroso era Luna. La yegua se negó a alejarse de la casa. Pasó toda la noche bajo la ventana del cuarto donde dormían los bebés. Cada vez que uno lloraba, ella relinchaba suavemente, como si intentara calmarlo con su propia voz. No se aquietaba hasta oír que el niño era atendido. En la madrugada, mientras acunaba a uno de los pequeños, Clara notó un detalle revelador: ambos bebés tenían una marca de nacimiento idéntica en la parte interna de la muñeca derecha, en forma de media luna. «Son idénticos», susurró a Pedro, que sostenía al otro. «Pero esta marca, es como una señal del destino. ¿No lo crees? Que Luna los haya salvado no puede ser una coincidencia». Pedro, pensativo, la miró con ternura. «Tenemos que darles nombres. No podemos seguir llamándolos, los bebés». Clara sonrió entre lágrimas. «¿Qué te parecen Miguel y Gabriel? Son nombres de ángeles, y estos pequeños, bueno, parecen un regalo del cielo». El amanecer los encontró exhaustos, pero colmados de una felicidad nueva, profunda. Sin embargo, la realidad comenzaba a pesar sobre sus hombros. ¿Cómo esconder a 2 recién nacidos? ¿Cómo conseguir los recursos para cuidarlos? Y lo más inquietante, ¿qué pasaría cuando la verdad saliera a la luz? No tardaron en comenzar a descubrirlo. Apenas terminado el desayuno, un sonido rompió la calma: el motor de un auto avanzando por el camino de tierra. Luna relinchó con fuerza, nerviosa. «Rápido», susurró Clara, tomando a los bebés. «Llévalos al cuarto del fondo». Pedro apenas logró ocultarlos cuando llamaron a la puerta. Al abrir, se encontró con 2 hombres de traje, rostros serios, miradas de acero. «Buenos días», dijo el más alto. «Venimos de parte del señor Eduardo Montenegro. Investigamos la desaparición de una empleada que huyó de su mansión llevándose objetos de valor, incluyendo un medallón familiar de gran importancia». El corazón de Clara comenzó a latir con fuerza, pero su experiencia como enfermera le permitió mantener el rostro sereno. «Aquí no viene mucha gente», respondió, con naturalidad. «Es un lugar tranquilo». El segundo hombre miró con desconfianza el interior de la casa. «El señor Montenegro está dispuesto a ofrecer una buena recompensa a quien colabore. Cualquier cosa extraña, incluso un ruido sospechoso, puede ser útil». Justo en ese momento, uno de los gemelos rompió el silencio con un débil llanto, amortiguado por la distancia, pero inconfundible. Los hombres se tensaron. «Es la radio», dijo Pedro, apresurado. «A Clara le gusta escuchar sus novelas mientras cose». Como si comprendiera el peligro, Luna se alzó en un acto perfecto, comenzó a relinchar y encabritarse junto a la puerta, distrayendo a los visitantes. «Su yegua parece nerviosa», comentó uno. «No le agradan los desconocidos», respondió Pedro, firme. «Tal vez sea mejor que se vayan antes de que se ponga peor». Los hombres se retiraron, lanzando una última mirada cargada de sospecha. Cuando el auto desapareció entre la polvareda del camino, Clara y Pedro exhalaron profundamente. «Van a volver», dijo ella, abrazando a los gemelos. «Y la próxima vez, quizá traigan una orden». «Necesitamos un plan», coincidió Pedro, pasándole un brazo por los hombros. «No podemos esperar a que los descubran».
Clara bajó la mirada al medallón. Hay algo que no encaja, murmuró. ¿Por qué una empleada huiría solo con esto? ¿Y por qué a Montenegro, con todo su dinero, le importa tanto una joya? Luna, que observaba desde la ventana, relinchó con suavidad. Sus ojos, oscuros e inteligentes, se posaron sobre los bebés como si también ella sospechara. Entonces Clara lo vio claro. Doña Benita, exclamó. Es la mujer más sabia que conocemos. Siempre ha ayudado a todos. Tal vez ella pueda guiarnos. Y con esa esperanza, el rumbo de la historia comenzó a cambiar una vez más. Pedro meditó unos segundos la sugerencia. Doña Benita era una mujer sabia, querida y respetada por toda la comunidad. Su discreción era leyenda, y su habilidad para resolver problemas que parecían imposibles, casi milagrosa. Es arriesgado, murmuró, finalmente. Pero creo que no tenemos otra opción. Así, Clara y Pedro comenzaron a planear una visita nocturna a la vieja casona de la colina. Mientras tanto, los gemelos dormían plácidamente, ajenos al torbellino que su sola existencia había desatado. Afuera, Luna seguía firme en su guardia, inmóvil bajo la luz tenue de la luna, como si intuyera que aquello era apenas el inicio de una travesía peligrosa y profunda. La noche cayó sobre la región como un velo aterciopelado. Una brisa fresca serpenteaba entre los árboles, susurrando secretos entre las ramas. Clara y Pedro habían esperado a que todo quedara en silencio antes de emprender el viaje. Alimentaron y abrigaron a los bebés, que dormían en una canasta forrada con mantas suaves, convertida en improvisado nido de esperanza. ¿Segura que quieres venir conmigo?, insistió Pedro por tercera vez, ayudando a su esposa a subir a la carreta. Habían decidido dejar la vieja camioneta, su motor ruidoso podría levantar sospechas. No puedo dejar a los bebés, respondió Clara con firmeza. Y además, doña Benita confía en mí. La cuidé durante aquella pulmonía el invierno pasado. Luna, por supuesto, no se quedaría atrás. La yegua se desplazaba silenciosa junto a la carreta, sus pasos suaves y atentos. Su pelaje blanco brillaba bajo la luz de la luna como si estuviera hecho de plata líquida. La casa de doña Benita se alzaba majestuosa sobre una colina, rodeada de pinos y oyameles. Era una construcción antigua, con más de un siglo de historias murmuradas entre sus muros. Desde una de las ventanas se escapaba una tibia luz de quinqué, y el aroma de hierbas y pan horneado flotaba en el aire. Antes siquiera de que pudieran tocar la puerta, ésta se abrió. Doña Benita, de pie en el umbral, los esperaba como si hubiese adivinado su llegada. Su silueta menuda, el cabello recogido con esmero y esos ojos oscuros que parecían ver más allá de las palabras. Ya me preguntaba cuándo vendrían, dijo, con una sonrisa serena. Entren, hijos. La noche no es buena consejera para hablar al sereno. Clara y Pedro se miraron, sorprendidos, y cruzaron el umbral. La cocina estaba cálida, acogedora, como si el tiempo no la hubiera tocado. Luna se quedó en el jardín, pero su atención seguía clavada en la ventana. Así que, ustedes encontraron a los gemelos, dijo la anciana sirviéndote en tazas de porcelana antigua. No era una pregunta. Clara casi dejó caer la suya. ¿Cómo lo sabe? Ay, hijita, suspiró doña Benita sentándose con cuidado. Yo conocí a su madre. Se llamaba Elena. Era una joven preciosa, con una voz capaz de detener a los pájaros en pleno vuelo. Venía a tocar el piano aquí, los domingos por la tarde. Pedro, en silencio, colocó la canasta sobre la mesa. Doña Benita retiró con delicadeza la manta, y al ver los rostros dormidos de los gemelos, sus ojos se llenaron de lágrimas. Son idénticos a ella, susurró. ¿Mismos ojos, misma barbilla delicada? Entonces su mirada se detuvo en el medallón que Clara sostenía. Veo que también encontraron la prueba. ¿Prueba? Pedro se inclinó hacia adelante. ¿Entonces usted sabe lo que pasó? La anciana se levantó con lentitud y fue hasta un antiguo baúl tallado. De él sacó un sobre amarillento. Elena me dejó esto, por si algo le ocurría. Sabía que estaba en peligro. Con manos temblorosas, Clara abrió el sobre. Dentro, varias cartas escritas con caligrafía elegante y unas pocas fotografías. Las cartas eran de Eduardo Montenegro.
Declaraciones apasionadas, promesas de amor eterno, fechadas meses atrás. Lo conoció durante un recital, explicó la anciana. Fue amor a primera vista, al menos para ella. Él, en cambio, era rico, influyente, y estaba comprometido. ¿Comprometido?, exclamó Clara, horrorizada. No formalmente, pero sí en un arreglo con la hija de un político poderoso. Cuando Elena le contó que esperaba un hijo, Eduardo se transformó. La amenazó. Le dijo que si no desaparecía, arruinaría su vida para siempre. Uno de los bebés suspiró en sueños. Doña Benita le acarició la mejilla. Elena vino a vivir conmigo. Íbamos a huir tras el parto, pero hubo complicaciones. Y no sobrevivió, completó Clara, con la voz quebrada. No. Pero antes de partir, me hizo prometer que protegería a sus hijos. Fallé. Cuando supe que los bebés habían desaparecido de la clínica, temí lo peor. Hasta que esta mañana vi a Luna galopando con la canasta. Pedro frunció el ceño. ¿La vio? Desde mi ventana. Este es el único camino que lleva al río. Más tarde, vi pasar a Eduardo. Sabía que algo estaba por suceder, pero no podía intervenir. Hay cosas que deben seguir su curso. Clara tomó la mano arrugada de la anciana. ¿Qué hacemos ahora? Por ahora, manténganlos a salvo. Tengo un plan, pero debemos andar con pies de plomo. Eduardo es un hombre peligroso, pero su debilidad tiene nombre, Beatriz, su hermana. Ella no sabe nada de esto, y tiene un corazón noble. Si logramos contactarla. Un relincho cortante de Luna interrumpió la conversación. Segundos después, unos faros iluminaron la entrada. Doña Benita reaccionó al instante. Se puso de pie con una agilidad inesperada, corrió el tapete de la cocina y reveló una trampilla oculta. «Rápido», susurró. «No pueden encontrarlos aquí». La trampilla bajo la cocina de Doña Benita olía a tierra húmeda y a hierbas secas, un refugio ancestral en medio de la amenaza. Clara sostenía a los gemelos contra su pecho, conteniendo el aliento, mientras Pedro la rodeaba con los brazos, firme, como un escudo silencioso. Sobre ellos, los pasos pesados y las voces graves rompían la quietud, la casa había sido invadida. «Buenas noches, doña Benita», dijo una voz masculina, cargada de falsa cortesía. Era Eduardo Montenegro en persona. «Perdone la hora, pero necesito su ayuda en un asunto delicado». «Eduardo», respondió la anciana, con una calma casi teatral. «¡Qué sorpresa!». No lo veía desde el funeral de su madre, 5 años, ¿no? Clara se imaginó la escena, la pequeña figura de doña Benita plantada frente al hombre poderoso en su cocina modesta, sin un temblor en la voz. «Vine a saber si ha tenido noticias de Elena en los últimos meses», prosiguió Eduardo, con un tono que pretendía sonar preocupado. «Supe de su embarazo y quería ayudarla, pero desapareció tan repentinamente». «Elena está muerta», replicó la anciana, cortante. «Y usted lo sabe tan bien como yo». El silencio que siguió fue denso como plomo. Clara sintió a Pedro tensarse. Afuera, Luna dejó escapar un relincho suave, como intentando acallar cualquier sonido que los bebés pudieran emitir. «Es una lástima», murmuró Eduardo con voz helada. «Y en cuanto a los bebés, oí rumores de que eran gemelos». «Los rumores son como el viento, Eduardo. Vuelan sin dejar rastro». «¿Por qué tanto interés de pronto?». «Hasta donde recuerdo, usted negó cualquier vínculo con Elena». Los pasos de Eduardo comenzaron a recorrer la cocina, lentos y amenazantes. «Quizá fui precipitado en mis decisiones. Tengo recursos. Podría darles un buen futuro a esos niños, si existen». «Y si están vivos», respondió doña Benita sin titubeos, «tal vez estén mejor lejos de su generosidad tardía». Un golpe seco resonó arriba. Gabriel gimoteó suavemente, asustado. Pedro lo cubrió con delicadeza. «Usted me oculta algo», espetó Eduardo, su voz ahora con filo. «Le aconsejo que reconsidere. Tengo paciencia, pero también límites». «Y yo», replicó Benita con serenidad, «soy una vieja que ya vivió lo suficiente como para no temer amenazas disfrazadas de amabilidad». Un portazo estremeció la casa.
Luego, el rugido de un motor alejándose. Pero Clara y Pedro no se movieron. Permanecieron en la oscuridad, hasta que, al cabo de una eternidad, la tapa se abrió. El rostro de doña Benita asomó, más preocupado que nunca. Pueden salir, pero rápido. No sería raro que dejara a alguien vigilando. Ya en la cocina, Clara apenas podía sostenerse en pie. Los bebés dormían, como si comprendieran que el silencio era su salvación. Eduardo está perdiendo el control, dijo la anciana, sirviendo té. Y eso lo hace más peligroso. Debemos actuar con mayor rapidez. ¿Qué propone?, preguntó Pedro, ayudando a Clara a sentarse. Benita se acercó a la ventana. Luna permanecía bajo un viejo pirul, su pelaje blanco brillando con la luz de la luna. Beatriz Montenegro, la hermana de Eduardo, está en la ciudad. Vino a investigar por su cuenta la desaparición de los bebés. ¿Cómo lo sabe?, inquirió Clara, sorprendida. Tengo mis maneras, respondió la anciana con una sonrisa enigmática. Beatriz siempre desconfió de su hermano, sobre todo desde que Elena desapareció. Podría ser nuestra mayor aliada. Pero, ¿cómo nos acercamos a ella?, dudó Pedro. Eduardo debe tenerla bajo vigilancia. Doña Benita sacó un papel arrugado del bolsillo de su delantal. Mañana irá al tianguis, disfrazada. Tengo un plan. Pero deberán confiar plenamente en mí. Y también necesitaremos la ayuda especial de Luna. Clara y Pedro se miraron. En menos de 2 días, sus vidas habían cambiado por completo, arrastrados a un torbellino de secretos, traiciones y esperanza. Al mirar los rostros dormidos de los gemelos, entendieron que ya no había retorno. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Clara con firmeza. La anciana comenzó a detallar su plan, mientras la noche avanzaba y Luna montaba guardia silenciosa, protegiendo a aquella improbable familia que el destino había reunido. La mañana siguiente amaneció envuelta en una neblina espesa, como si el mundo conspirara para ayudar en el plan de doña Benita. Clara, nerviosa, preparaba a los gemelos con ropitas sencillas que habían pertenecido a hijos de amigas de la anciana. ¿Y si no funciona?, preguntó, por 10ª vez, ajustando un gorrito sobre la cabeza de Gabriel. El tianguis del jueves siempre ha sido el corazón de este pueblo, contestó doña Benita, llenando una canasta con hierbas y productos de su huerto. Beatriz lo sabe. Vendrá disfrazada, buscando pistas sobre Elena y los bebés. Nadie sospechará de una anciana vendedora acompañada por su joven ayudante. El plan, sencillo en apariencia, era una apuesta contra el tiempo y el poder. Clara iría con la anciana al mercado, fingiendo ser sobrina lejana con 2 bebés propios. Pedro permanecería en el ranchito, siguiendo su rutina como si nada hubiera cambiado. Luna, por supuesto, tenía su papel clave. Recuerda, dijo doña Benita mientras subían a la carreta, Beatriz llevará un vestido azul sencillo, un sombrero de paja y un broche de mariposa. Es su marca. Eduardo nunca le dio importancia. Clara, asintió. El corazón le latía con fuerza. Los gemelos dormían en una canasta especialmente preparada, envueltos en mantas simples que ocultaban sus rasgos. Luna caminaba al lado, su presencia firme e inexplicablemente tranquilizadora. El tianguis del pueblo los esperaba. El tianguis ya bullía de vida cuando llegaron. Los vendedores armaban sus puestos con movimientos rápidos y ensayados, el aire se impregnaba del olor a pan recién horneado, café tostado y frutas maduras. Las primeras clientas, con canastas al brazo, recorrían los tenderetes escogiendo lo mejor del día, entre charlas y risas. Doña Benita, con la seguridad de quien conoce cada rincón del mercado, instaló su puesto en un punto estratégico, justo en el corazón del tianguis, desde donde podía observar todas las entradas sin llamar la atención. Su mesa, decorada con frascos de pócimas, hierbas secas y ungüentos caseros, pronto atrajo a su clientela habitual, mujeres mayores que confiaban más en sus remedios naturales que en cualquier médico. Clara, fingiendo ser una sobrina ayudante, la asistía con una sonrisa discreta, aunque sus ojos no dejaban de escanear el lugar, siempre alerta. Los gemelos, acurrucados dentro de una canasta cuidadosamente disimulada entre mantas, permanecían milagrosamente tranquilos, soltando apenas algún que otro suspiro que se perdía en el bullicio del mercado. El reloj avanzaba lentamente hacia el mediodía cuando Clara la vio.
Una mujer caminaba entre los puestos con una gracia natural, a pesar del vestido azul sencillo y el sombrero de paja. En la solapa, discreto pero inconfundible, brillaba un broche con forma de mariposa. Beatriz Montenegro. No cabía duda. Doña Benita también la notó. Con un gesto tan natural como calculado, dejó caer un pequeño ramillete de lavanda al suelo justo cuando la mujer pasaba frente a su puesto. «Oh, muchas gracias, querida», dijo la anciana con una entonación cargada de intención mientras Beatriz recogía el ramo. La lavanda siempre me recuerda a Elena, adoraba su perfume. El efecto fue inmediato. Beatriz se congeló. Por un instante, su rostro se quebró y sus ojos se encontraron con los de la anciana. ¿Usted conocía a Elena? ¿Por qué no toma una taza de té conmigo?», sugirió doña Benita, señalando un pequeño banco detrás del puesto. «Clara, querida, ¿puedes encargarte de las ventas un momento?». Mientras las dos mujeres conversaban en voz baja, Clara no bajaba la guardia. Fue entonces cuando notó algo extraño. Dos hombres de traje, completamente fuera de lugar en el entorno del tianguis, se desplazaban entre los puestos con la mirada fija y el andar metódico. Eran los mismos que habían irrumpido en su casa. Como si presintiera el peligro, Luna comenzó a agitarse. Estaba atada cerca del puesto, pero su energía se volvía imposible de contener. El movimiento llamó la atención de los hombres, que comenzaron a acercarse con pasos lentos, pero decididos. El pánico se apoderó de Clara. Podía sentir el corazón martillando en su pecho. Entonces, ocurrió lo inesperado. Con una fuerza precisa, Luna se soltó de su amarra y salió disparada entre los puestos. Derribó cajas, empujó mesas, provocando un caos absoluto. Gente gritando, vendedores tratando de salvar sus productos, clientas esquivando obstáculos con los niños en brazos. Los hombres de traje, sorprendidos, corrieron tras el animal en un intento torpe de controlar la situación. Doña Benita no perdió ni un segundo. Aprovechando la confusión, deslizó un pequeño papel doblado en la mano de Beatriz. «Mañana. Esta dirección. Al atardecer. Venga sola», susurró. Beatriz lo guardó con disimulo, sus ojos empañados de emoción contenida. Al pasar frente a Clara, se detuvo un instante. Su mirada cayó sobre la canasta donde dormían los bebés. Algo en su expresión se transformó. «¡Qué bebés tan hermosos!», murmuró con un temblor en la voz. «Cuídenlos mucho». Minutos después, Luna regresó al puesto caminando tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Los hombres, empapados en sudor y frustración, finalmente desistieron y abandonaron el tianguis. Clara soltó el aliento que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Doña Benita comenzó a recoger sus productos con calma. «Primera parte concluida», susurró. «Ahora viene lo más difícil». Clara miró a los gemelos, luego a Luna, que sacudía la crin empapada, y por último al cielo, donde nubes oscuras comenzaban a cubrir el sol. El destino había puesto todas las piezas en movimiento. No había marcha atrás. Esa tarde, la lluvia comenzó como una caricia. Luego se transformó en una tormenta furiosa, con ráfagas de viento que azotaban los tejados y truenos que estremecían los cristales. En la casa de doña Benita, Clara acunaba a los gemelos mientras observaba las gotas correr por el vidrio empañado de la ventana, como ríos diminutos guiados por la gravedad del destino. «¿Cree que vendrá con este aguacero?», preguntó Pedro, que había llegado temprano para ayudar con los preparativos del encuentro. «Beatriz Montenegro no es mujer que se deje intimidar por unas gotas de agua», respondió doña Benita, encendiendo más velas ante el corte de energía que oscurecía la región. «De hecho, esta noche es perfecta. Nadie en su sano juicio saldría bajo esta tormenta, salvo quien no tiene otra opción». Como si sus palabras invocaran al cielo, un trueno sacudió la casa. Pero ni Miguel ni Gabriel lloraron. Al contrario, sus ojos brillaban fascinados ante el espectáculo de luces y sonidos. Luna, sin embargo, estaba inquieta. Se había negado a entrar al establo, prefiriendo mantenerse alerta bajo la lluvia, los ojos fijos en el camino que llevaba a la propiedad, sus relinchos cortando la noche como señales. Faltaban pocos minutos para la hora convenida cuando Luna soltó un relincho distinto. No era de advertencia. Era un sonido de reconocimiento.
Segundos después, unos faros atravesaron la oscuridad. Un coche modesto se detuvo junto al portón. Beatriz Montenegro descendió del vehículo, envuelta en un abrigo oscuro y protegiéndose con un paraguas sencillo. Aun con la ropa humilde, su porte noble era inconfundible. El broche de mariposa seguía allí, brillando tenuemente bajo la luz de los relámpagos. Entre, por favor, dijo doña Benita abriendo la puerta. Está empapada. Clara, tráele una toalla. Apenas cruzó el umbral y vio a los bebés en brazos de Clara, Beatriz se detuvo. El silencio llenó la sala, solo roto por el crepitar de la tormenta allá afuera. Sus ojos, del mismo color que los de su hermano, pero con una ternura que él jamás conoció, se clavaron en los rostros dormidos. Son ellos, ¿verdad? Son ellos, ¿verdad? Susurró Beatriz, con la voz anudada por la emoción. Sus ojos, desbordados de lágrimas, se clavaron en los rostros diminutos de los gemelos que Clara sostenía con delicadeza entre sus brazos. Clara asintió en silencio, acercándose un poco más para que la recién llegada pudiera ver mejor a los pequeños. Beatriz se llevó ambas manos al rostro. Las lágrimas comenzaron a deslizarse libremente por sus mejillas, sin que hiciera el menor esfuerzo por contenerlas. Lo sabía, murmuró con la voz quebrada mientras se inclinaba con lentitud, como si temiera que el más mínimo movimiento pudiera romper aquel instante sagrado. En cuanto los vi en el tianguis, los sentí aquí, se llevó una mano al pecho. Tienen los mismos ojos de Elena. Y esa naricita, es igual a la de mi hermano cuando era un bebé. En ese momento ocurrió algo tan inesperado como conmovedor. Gabriel, que siempre solía ser más tranquilo que Miguel, abrió los ojos con una sonrisa radiante y extendió su pequeña mano hacia su tía, como si la reconociera en lo más profundo de su ser. Aquel gesto simple y luminoso desmoronó cualquier barrera que aún pudiera haber entre ellos. Beatriz dejó escapar un sollozo y se sentó con torpeza en uno de los sillones, como si el peso de tantas verdades acumuladas hubiese caído de golpe sobre sus hombros. Necesito contarles algo, dijo con voz baja pero firme, mientras Clara, Pedro y doña Benita se acercaban, formando un círculo íntimo, alumbrado apenas por el parpadeo de las velas. Afuera, la tormenta arreciaba, como si el cielo mismo quisiera acallar las revelaciones que estaban a punto de emerger. Eduardo, mi hermano, comenzó Beatriz, tragando saliva, visiblemente afectada. No solo abandonó a Elena. No. Hizo algo mucho peor. Le impidió recibir atención médica adecuada durante el parto. Un jadeo escapó de los labios de Clara. Pedro apretó los puños con fuerza, y doña Benita simplemente cerró los ojos, como si aquellas palabras solo confirmaran lo que su intuición ya le había susurrado hacía tiempo. Hoy, después del tianguis, encontré los registros, continuó Beatriz con voz temblorosa. Eduardo sobornó a varios empleados del hospital. Trasladaron a Elena a una ala aislada, donde solo atendían médicos bajo su control. Ella tuvo complicaciones graves, que podrían haberse resuelto fácilmente en un quirófano bien equipado, con personal capacitado, pero... Un trueno ensordecedor hizo vibrar los cristales de las ventanas. Al mismo tiempo, Luna relinchó con fuerza desde el establo. Un relincho distinto. De alarma. ¡Rápido!, gritó Pedro, corriendo hacia la ventana. Luces. Muchas. Faros cruzaban la oscuridad y se acercaban por el sendero de entrada. No era un visitante más. Era una operación. Beatriz palideció. Eduardo, susurró, llevándose una mano al cuello. Debió seguirme. O tal vez rastreó mi teléfono. Fui una tonta. No hay tiempo para culpas, interrumpió doña Benita con voz sorprendentemente enérgica. Clara, Pedro, tomen a los bebés. Tú también, Beatriz. Hay un plan de escape preparado para emergencias. ¿Pero a dónde?, preguntó Clara, aferrando a los gemelos con los brazos temblorosos. Un nuevo relincho respondió por ella. Luna, mojada por la lluvia, estaba justo frente a una puerta lateral de la casa. Sus ojos brillaban con determinación. Señalaba el camino. Sigan a la yegua, ordenó doña Benita mientras los guiaba a través de un corredor estrecho. Ella conoce una ruta segura por el valle. Yo me quedaré para ganar tiempo. No podemos dejarla, protestó Clara.
La anciana sonrió con la serenidad de quien ya ha hecho las paces con la vida. Querida, tengo más de 80 años y esta tierra es tan mía como el aliento que respiro. Eduardo Montenegro puede comprar poder en la ciudad, pero aquí, este terreno me pertenece. Y él lo sabe. Ya no había tiempo. Los faros iluminaban el jardín delantero cuando el pequeño grupo escapó por la puerta trasera, sumergiéndose en la noche furiosa. Luna los aguardaba con el cuerpo tenso, el pelaje blanco reluciendo bajo los relámpagos como un faro en la oscuridad. La noche que siguió fue la más larga que alguno de ellos recordará. La lluvia los castigaba sin clemencia mientras avanzaban por caminos enlodados y resbaladizos. Clara y Pedro habían improvisado una protección con lonas enceradas para los gemelos, pero cada paso era una batalla contra el frío, el agua y el miedo. «Conozco un lugar», dijo Beatriz entre jadeos. «Una antigua casona de campo que perteneció a nuestra abuela». Eduardo nunca mostró interés. Dudo que siquiera recuerde su existencia. Luna, como si entendiera cada palabra, avanzaba por senderos ocultos, evitando los caminos principales. Elegía veredas antiguas, casi invisibles, pero sorprendentemente firmes y seguras. Parecía conocer cada rincón de aquel valle. De repente, el resplandor de faros cortó la oscuridad a lo lejos. Y luego, el rugido de motores. Se escondieron tras unas rocas mientras Luna se colocaba estratégicamente para que su pelaje blanco no reflejara la luz. «Están buscando por todos lados», susurró Beatriz. «Eduardo ha desplegado a todos sus hombres». Como para confirmar sus palabras, un sonido agudo de sirenas comenzó a retumbar por el valle. «Activó a sus contactos en la policía», añadió, con amargura. «Mi hermano tiene medio cuerpo policial de la región en su bolsillo». Los gemelos, increíblemente, seguían tranquilos. Como si entendieran la gravedad del momento. Gabriel acariciaba a Miguel cada vez que éste emitía un suspiro, como si supiera cómo consolarlo. «Tenemos que movernos», urgió Pedro. «Están cerrando el cerco». Luna tomó nuevamente la delantera, guiándolos esta vez por una ladera empinada y traicionera. La lluvia ahora era apenas una llovizna persistente, pero el barro hacía peligrosa cada pisada. «Por aquí solíamos jugar Elena y yo», murmuró Beatriz mientras subían. Había una red de túneles naturales. Eduardo jamás quiso explorarlos. Él prefería quedarse encerrado, calculando su imperio. Clara, que caminaba detrás, notó el temblor en la voz de la mujer. «¿Usted y Elena eran muy unidas?» «Ella era la hermana que la vida me regaló. Cuando la conocí, en uno de los recitales, fue como si siempre la hubiera esperado. Su música, no era solo melodía. Era alma». Un trueno lejano interrumpió sus palabras. Luna relinchó suavemente, deteniéndose frente a una maraña espesa de arbustos. «No puede ser», susurró Beatriz, acercándose con cuidado. Apartó algunas ramas húmedas y reveló una abertura en la roca, estrecha pero profunda. «El túnel, aún está aquí». Pedro enfocó la entrada con su linterna. El interior parecía estable. «Será estrecho», dijo. «Pero es nuestra mejor opción». Y uno a uno, protegidos por la sombra y guiados por la yegua blanca, los fugitivos se adentraron en la antigua oscuridad, llevando con ellos no solo a los hijos de Elena, sino también la esperanza de hacer justicia, y sobrevivir al poder de un hombre que jamás imaginó que las raíces del pasado serían más fuertes que su ambición. «¿A dónde lleva?», preguntó Pedro, apuntando con la linterna hacia la abertura rocosa. «Directamente a la casona de campo», respondió Beatriz, y una chispa de esperanza iluminó su rostro fatigado. «Era nuestro camino secreto. Solo Elena y yo lo conocíamos. Nadie más». «¿Y Luna?», preguntó Clara, lanzando una mirada preocupada a la yegua blanca que los había guiado hasta allí. «No podrá pasar por aquí». Como si entendiera perfectamente la inquietud de Clara, Luna empujó suavemente a la joven con el hocico, instándola a entrar al túnel. Era un gesto claro, casi humano, como diciendo, «Yo encontraré otra forma». «Es más lista de lo que imaginábamos», murmuró Pedro, impresionado. «Seguro conoce una ruta alternativa. Este valle es como su casa». Sin perder más tiempo, y tras una breve vacilación, el grupo comenzó a avanzar por el estrecho pasaje. El túnel, aunque apretado, estaba sorprendentemente bien conservado.
Beatriz, guiada por recuerdos enterrados y la urgencia del momento, encabezaba la marcha. Sus pasos eran firmes, como si cada curva del pasadizo aún viviera en su memoria. Durante casi media hora caminaron en penumbra, el eco de sus pisadas acompañando el latido apurado de sus corazones. Los gemelos, acunados por el balanceo constante y el ritmo de los pasos, se adormecieron en los brazos de Clara y Pedro, protegidos en improvisadas mochilas hechas con mantas y lonas enceradas. Finalmente, Beatriz se detuvo ante una sección del túnel donde raíces retorcidas formaban un techo natural como una cúpula vegetal. Ya casi, dijo entre jadeos. La salida está justo aquí arriba, en el sótano de la casona. Con esfuerzo conjunto y una mezcla de ansiedad y alivio, lograron empujar una trampilla camuflada por el tiempo. Uno a uno, emergieron en un sótano polvoriento pero seco, donde el aire olía a madera antigua y memorias atrapadas. Bienvenidos a Villa Rosa, anunció Beatriz con voz entrecortada por la emoción. El último lugar en el mundo donde Eduardo pensaría en buscar. No había terminado de hablar cuando un relincho familiar los hizo girar. Corrieron hacia una pequeña ventana y allí, bajo la lluvia persistente, vieron a Luna parada en el jardín trasero, serena y vigilante, como si hubiera sabido desde el principio a dónde ir. Increíble, susurró Clara, conmovida por la inteligencia del animal. Es más que una yegua. Es una guardiana. Pero no había tiempo para la admiración. Sonidos lejanos de motores, voces distorsionadas por el viento y la lluvia, indicaban que la persecución aún no había terminado. El grupo se dispersó por la casona, transformando aquel rincón olvidado en un improvisado pero esperanzador refugio. Villa Rosa, a pesar del polvo y el abandono, conservaba la elegancia de otros tiempos. Sus amplias habitaciones, decoradas con muebles cubiertos por sábanas amarillentas, hablaban de una época más noble. Beatriz caminaba con soltura por los pasillos, encendiendo antiguas lámparas de aceite, la electricidad había sido cortada años atrás. Elena solía tocar aquí, dijo con nostalgia, deteniéndose ante un piano de cola oculto bajo una tela gruesa. Con reverencia, retiró la sábana revelando el instrumento. Pasábamos horas en esta sala, ella tocando y yo soñando. Era nuestro santuario cuando el mundo se volvía insoportable. Clara regresó desde una habitación contigua, donde había logrado acomodar a los gemelos. Dormían profundamente, como dos guerreros diminutos que acababan de cruzar una batalla silenciosa. Pedro, mientras tanto, verificaba cada entrada y cerradura de la casa. He encontrado víveres básicos en la despensa, informó. Alguien ha mantenido esto abastecido. Beatriz asintió, reflexiva. Doña Benita, susurró. Siempre supo que esta casa podía ser importante. De hecho. Se dirigió hacia un viejo estante de roble, con manos expertas, presionó un punto oculto en la madera tallada. Un suave clic reveló un compartimento secreto. De allí extrajo un sobregrueso y un pequeño diario encuadernado en cuero rojo. Elena me hizo prometer que guardaría esto, por si algo sucedía, dijo con la voz temblorosa. Nunca tuve el valor de abrirlo. Pero creo que tú debes hacerlo, Clara. Tú estás cuidando de sus hijos. Clara se sentó en un sillón gastado. El diario se sentía cálido y suave bajo sus dedos. En la primera página, una caligrafía delicada decía: Para mis hijos, Miguel y Gabriel. Para que un día puedan conocer la verdad sobre su madre. Y comprendan que cada nota que toqué, cada canción que compuse, fue una declaración de amor para ustedes. Las siguientes páginas eran un testimonio conmovedor. Elena relataba su amor por la música desde niña, los años de estudio, los recitales que la llevaron a conocer a Eduardo. Y también, cómo ese amor se transformó con el tiempo. Era un relato de pasión, decepción, pero también de fuerza y ternura. Eduardo era distinto al principio, comentó Beatriz, leyendo por encima del hombro de Clara. Cuando Elena tocaba, él se transformaba. Con ella, parecía libre, como si su alma se quitara el peso del apellido y la ambición. Un suave relincho interrumpió la lectura. Luna, como si entendiera cada palabra, se había acercado a la ventana. Sus ojos reflejaban una extraña sabiduría, una calma antigua. Hay más, dijo Beatriz, abriendo el sobre. De él cayeron partituras escritas a mano y documentos oficiales. Son las últimas composiciones de Elena, explicó,
con la voz quebrada. ¿Y esto? Mostró un título de propiedad. La escritura de esta casa. Elena la compró con el dinero de sus presentaciones. Está a nombre de los gemelos. Pedro tomó los papeles, leyéndolos con atención. Esto cambia todo. Si Eduardo se entera de esto. Ya lo sabe, dijo una voz desde la puerta, helando el ambiente. Todos se volvieron. Doña Benita estaba allí, empapada, apoyada en su bastón. Sus ropas colgaban pesadas por la lluvia, pero sus ojos resplandecían con fuego. ¿Cómo nos encontró? Preguntó Clara, corriendo a socorrerla. Seguí a Luna, respondió, con una sonrisa fugaz. Pero no tenemos mucho tiempo. Eduardo encontró los documentos en el despacho del viejo notario. Viene hacia aquí. ¿Qué? Beatriz palideció. Nadie conocía esta propiedad. El notario sí, replicó la anciana con un leve suspiro. Y Eduardo lo presionó hasta hacerlo hablar. Ahora, sabe todo. Que esta casa está a nombre de los gemelos. Que ellos son los legítimos herederos, no solo de esta tierra, sino de una parte muy valiosa de la fortuna familiar. El silencio se apoderó de la sala, roto solo por el golpeteo de la lluvia sobre los cristales. El destino de todos pendía de un hilo, pero Villarosa, con todos sus secretos aún por desvelar, no había dicho la última palabra. ¿Cómo así? Preguntó Pedro, acercándose con el ceño fruncido y la voz cargada de asombro. La abuela de Eduardo y Beatriz, explicó doña Benita con gravedad, fue la antigua propietaria de esta casa. En su testamento dejó estipulado que cualquier descendiente nacido dentro de estas paredes tendría derecho a una porción significativa de la herencia familiar. Guardó un breve silencio antes de continuar, como si necesitara reunir fuerzas para la revelación final. Elena dio a luz a los gemelos aquí mismo, en Villarosa. Lo planeó con precisión, sabiendo que sería la única manera de garantizar el futuro de sus hijos. La revelación cayó sobre el grupo como una losa invisible. Un silencio denso, casi tangible, los envolvió. Solo el murmullo lejano de motores acercándose rompía la quietud, presagiando la tormenta inminente. Están cerca, anunció doña Benita con voz áspera, incorporándose con esfuerzo. Pero aún tenemos una última carta bajo la manga. Elena dejó más que partituras y papeles en esta casa. Dejó la prueba final, la que desmantelará para siempre la máscara de Eduardo. Luna relinchó en el jardín, su sonido agudo y urgente como una campana de advertencia. Los haces de luz de los faros comenzaban a trazar líneas como cuchillos en la oscuridad, rasgando la noche con su resplandor implacable. La anciana, decidida, avanzó hasta el viejo piano de cola. Sus pasos, aunque lentos, eran firmes. Sus dedos arrugados danzaron sobre las teclas, no para tocar música, sino para revelar un secreto guardado con celo durante años. Elena era más astuta de lo que Eduardo jamás imaginó, murmuró mientras presionaba una secuencia precisa de notas. Un clic seco resonó dentro del piano. Del lateral del instrumento emergió un compartimento oculto, de donde la anciana extrajo una pequeña grabadora digital y varias tintas etiquetadas con meticulosa caligrafía. Elena grabó todas sus conversaciones con él, dijo Beatriz, sus ojos ensanchados por la comprensión. Siempre insistía en tocar cuando Eduardo venía. Era su forma de ocultar los micrófonos. Exactamente, asintió doña Benita, sosteniendo las pruebas como quien porta una antorcha encendida. Cada amenaza, cada promesa incumplida, cada intento de hacerla desaparecer, está registrado aquí. El chirrido de puertas de coche cerrándose se hizo audible, seguido de voces masculinas y pasos que resonaban sobre el porche. Luna, aún vigilante en el jardín, relinchó con más fuerza. Clara, Pedro, ordenó doña Benita con una urgencia que no admitía réplica. Lleven a los gemelos al sótano. Beatriz y yo recibiremos a Eduardo. No podemos dejarlas solas, objetó Clara. Pueden, y deben, dijo la anciana con voz férrea. Esos niños son lo más importante. Además, una chispa astuta brilló en sus ojos, Eduardo no es el único con conexiones en esta región. Como si el destino confirmara sus palabras, se escuchó el rugido de más vehículos. Pedro, espiando por la ventana, vio como varias patrullas se detenían al lado de los lujosos coches de Eduardo. «La comandante Ramírez», exclamó,
con alivio mezclado con incredulidad. Siempre supe que ese café con pan dulce que le envié hoy surtiría efecto, dijo doña Benita con una sonrisa ladina. Fuertes golpes retumbaron en la puerta principal. Clara y Pedro, aunque reacios, tomaron a los gemelos adormilados y descendieron al sótano. Beatriz alisó su vestido, ajustó su broche de mariposa y se dirigió a abrir. Eduardo Montenegro irrumpió como una tormenta. Sus ojos grises brillaban con furia contenida, y su presencia llenaba la sala como un trueno antes del rayo. Se detuvo en seco al ver a doña Benita sentada con calma frente al piano, las manos posadas sobre las teclas como una intérprete a punto de comenzar un concierto. «Qué grata sorpresa, Eduardo», dijo la anciana con una dulzura que cortaba como navaja. «Justo estaba por tocar una pieza en tu honor. ¿Qué te parece esa que Elena compuso especialmente para ti? La que tocó la noche en que prometiste dejar a tu prometida, y hacerte cargo de los niños». El rostro de Eduardo se tornó ceniciento. «¿De qué estás hablando, vieja loca?» «Oh, perdóname», dijo ella, pulsando una tecla que emitió un sonido agudo y limpio. «Tal vez prefieras escuchar la grabación de la noche en que la amenazaste, si no desaparecía por su cuenta». «Basta», gritó él, avanzando con amenaza. «Yo no lo haría si fuera usted», dijo una voz firme. La comandante Ramírez había entrado silenciosamente. Su figura erguida y su tono afilado como un sable detuvieron a Eduardo en seco. «Tenemos mucho de qué hablar, señor Montenegro». «No sin mi abogado», espetó él, tratando de mantener el control. «Oh, ya viene en camino», intervino doña Benita con calma. «Junto con los fiscales y representantes del DIF. Como ves, lo pensé todo». En el jardín, Luna relinchó con fuerza. Un segundo después, el llanto suave de uno de los bebés se filtró desde el sótano. Eduardo giró la cabeza bruscamente, el color escurriéndosele del rostro. «Tus hijos, Eduardo», dijo Beatriz con voz templada. «Están aquí. Y esta vez no podrás arrojarlos a un río ni fingir que no existen. No puedes probar nada», siseó él, aunque su voz delataba pánico. Doña Benita comenzó a tocar. Una melodía triste y melancólica brotó de las teclas, seguida de la voz grabada de Elena. «Por favor, Eduardo, son tus hijos. Nuestros hijos. Para», rugió él, sus manos temblorosas, sus ojos desorbitados. La comandante Ramírez alzó una mano. Dos oficiales avanzaron y esposaron a Eduardo. «Señor Montenegro, queda usted detenido para investigación por la desaparición de Elena Martínez y el intento de asesinato de dos recién nacidos». Luna apareció en la ventana. Su silueta, iluminada por los primeros rayos del alba, parecía la de un guardián silencioso. Eduardo, al verla, pareció encogerse. Como si finalmente comprendiera que su reinado de mentiras había llegado a su fin. En el sótano, Clara abrazaba a los gemelos, lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas. La voz de Elena continuaba fluyendo desde la grabadora, como una nana que cruzaba el tiempo para consolar a sus hijos. Cuando el sol finalmente asomó sobre Villa Rosa, la casa respiraba una calma surreal. Eduardo se había ido, las sombras del pasado comenzaban a disiparse, y la música de Elena seguía envolviéndolo todo, como una promesa de justicia y amor eterno. En la propiedad, bajo el cielo límpido de la mañana, la comandante Ramírez permanecía con algunos oficiales, asegurándose de que la paz conquistada no fuera una ilusión pasajera. En el jardín, Luna pastaba con serenidad, como si supiera, en lo más profundo de su instinto, que su misión había sido cumplida con honor. Había protegido a los inocentes, guiado a los valientes y desenmascarado al culpable. Clara, en la cocina, preparaba biberones con una destreza adquirida entre noches de desvelo y ternura. La puerta se abrió suavemente, y Beatriz apareció cargando una caja polvorienta pero elegante que había encontrado en el desván. «Mira lo que descubrí», dijo, sus ojos brillando de emoción mientras colocaba la caja sobre la mesa. Dentro descansaban las partituras originales de Elena. Cada hoja, amarillenta por el tiempo, parecía un susurro del pasado. Las canciones que había compuesto durante el embarazo, cada una con un título poético y una dedicatoria íntima: Sinfonía de los primeros movimientos, Dueto del amanecer, Canción de cuna para dos ángeles. Todas, sin excepción, dedicadas a Miguel y Gabriel. Lo planeó todo hasta en el más mínimo detalle,
murmuró doña Benita desde el umbral, sus ojos cargados de respeto y emoción. Cada nota escrita, cada documento escondido, cada grabación. Elena sabía que un día la verdad necesitaría salir a la luz. Pedro entró entonces, cargando a los gemelos que acababan de despertar. Los pequeños parecían tranquilos, como si sintieran en el aire la desaparición del peligro. Gabriel sonrió al ver a Beatriz y extendió sus bracitos hacia ella. ¿Son parecidos a ella?, susurró Beatriz, tomando a su sobrino en brazos con ternura. Tienen la misma sonrisa dulce, la misma mirada curiosa. En ese momento, la comandante Ramírez se unió al grupo. Su expresión, habitualmente firme, se suavizó ante la escena familiar que se desplegaba frente a sus ojos. «Tengo novedades», anunció. «Las grabaciones han sido aceptadas como prueba. Y la declaración de doña Benita ya fue registrada oficialmente. Eduardo Montenegro no escapará esta vez». «¿Y qué pasará con los bebés?», preguntó Clara con un nudo en la garganta. La sola idea de separarse de ellos le resultaba insoportable. La comandante sonrió. Ahí es donde la historia toma un giro esperanzador. Elena dejó un testamento ante notario. En él nombró a Beatriz como tutora legal de Miguel y Gabriel en caso de que algo le ocurriera. Beatriz abrió los ojos, visiblemente sorprendida. «Nunca me lo dijo». «Tu amiga pensó en todo», dijo la comandante con calidez. También dejó por escrito su deseo de que los niños crecieran aquí, en Villarrosa. Y que tuvieran padrinos capaces de brindarles el amor y la protección que ella no podría darles. Todos los ojos se posaron en Clara y Pedro. La pareja se miró en silencio y, sin necesidad de palabras, comprendieron lo que eso significaba. «Ustedes salvaron a mis sobrinos», dijo Beatriz, con lágrimas deslizándose por su rostro. «No puedo imaginar a nadie mejor para formar parte de sus vidas». Justo entonces, un sonido etéreo comenzó a llenar la casa, notas de piano delicadas y nostálgicas. Todos se giraron, buscando su origen. Pero la sala del piano estaba vacía. La música parecía surgir del propio aire, como si los muros de la casa guardaran el eco del alma de Elena. «El piano de Elena», susurró doña Benita con reverencia. «A veces, en las mañanas tranquilas, toca solo. Como si ella aún estuviera aquí, velando por sus hijos». Los gemelos, al oír la melodía, se quedaron completamente inmóviles. Sus ojitos brillaban con una atención intensa, como si reconocieran cada nota. Miguel soltó un suspiro suave, casi una nota musical. Luna, desde el jardín, se acercó a la ventana de la cocina, apoyando con ternura su hocico en la mano de Clara. La yegua, esa criatura que había tejido su destino con el de la familia, parecía aprobar lo que estaba ocurriendo. «Entonces está decidido», dijo doña Benita con una sonrisa serena. «Villarrosa volverá a ser un hogar lleno de música, amor y familia. Justo como Elena siempre soñó». «Pero aún hay tanto por hacer», ponderó Pedro. «La casa necesita reformas. Y necesitamos poner en orden toda la documentación. Y yo debo aprender a ser tía», añadió Beatriz, acunando a Gabriel con amor. «Y madrina. Y tutora legal. Lo haremos juntos», declaró Clara con decisión. «Todos nosotros. Por Elena. Por Miguel y Gabriel. Por todo lo que vivimos para llegar hasta aquí». La música del piano continuaba, suave y envolvente, como una bendición silenciosa. Afuera, el sol brillaba con plenitud, secando los últimos rastros de la tormenta de la noche anterior. Era un nuevo día. La comandante Ramírez hizo algunas anotaciones en su libreta. «Necesitaré sus declaraciones en los próximos días», dijo. «Pero por ahora, quédense aquí. La casa está protegida. Y ustedes merecen esta paz». Doña Benita se acercó a la ventana, contemplando a Luna mientras pastaba bajo el sol. «¿Saben?», dijo, con voz impregnada de sabiduría. «Algunos dirán que todo esto fue casualidad. Una yegua que salvó a 2 bebés. Un piano que toca solo. Una serie de coincidencias perfectas. ¿Y usted qué diría?», preguntó Clara, intrigada. La anciana sonrió, sus ojos reflejando el peso de los años y la luz de un conocimiento ancestral.
Diría que existen fuerzas en este mundo que no podemos explicar. Amor. Justicia. Protección. Y que, a veces, se manifiestan de las formas más extraordinarias. Miguel soltó una risita aguda, como si estuviera de acuerdo. Gabriel lo imitó poco después. Y el sonido de sus risas, como campanas cristalinas, se mezcló con la música del piano, creando una armonía perfecta. Una melodía que llenaba Villarrosa de esperanza, y de promesas de un futuro luminoso. Los días que siguieron fueron intensos. La noticia del arresto de Eduardo Montenegro, uno de los hombres más influyentes de la región, provocó un auténtico terremoto. Los medios rodeaban la finca, ansiosos por obtener detalles de aquella historia asombrosa, bebés abandonados, una yegua heroica, y una joven música que, incluso más allá de la muerte, había protegido lo que más amaba. Clara, Pedro y Beatriz trabajaron incansablemente. Transformaron la vieja casona en un verdadero hogar. Cada habitación fue restaurada con cariño, conservando la elegancia original y añadiendo toques de calidez que hablaban de un nuevo comienzo. Y en medio de todo, el piano seguía tocando. Como si la música de Elena aún tejiera los hilos invisibles que mantenían unido aquel milagro llamado familia. A medida que los días pasaban, los toques de modernidad fueron incorporándose con delicadeza, asegurando el confort de los bebés sin perder la esencia del hogar. El cuarto que un día perteneció a Elena se transformó en una acogedora recámara para los gemelos. Las paredes, adornadas con notas musicales pintadas a mano, daban vida a un espacio cálido, lleno de armonía y recuerdos. En una mañana particularmente significativa, Beatriz, mientras organizaba el antiguo despacho de Elena, encontró algo que jamás habría imaginado, un sobre con la fecha del día anterior al nacimiento de los gemelos. Dentro, una carta escrita a mano por Elena, dirigida a sus hijos, esperaba ser leída en el momento más adecuado. Mis amados Miguel y Gabriel, comenzaba la carta, la caligrafía de Elena, delicada y llena de emoción, reflejaba el amor y la esperanza que siempre había llevado en su corazón. Si están leyendo esto, significa que mi plan funcionó. Significa que personas buenas y valientes los protegieron, que el amor fue más fuerte que el odio, que la verdad finalmente salió a la luz. La carta continuaba por varias páginas, relatando no solo la historia de Elena y Eduardo, sino también sus sueños y deseos para el futuro de sus hijos. No carguen con el peso del pasado, escribió. Cada nota que toqué, cada canción que compuse, fue una celebración del amor que siento por ustedes. La música tiene el poder de curar, de transformar, de unir. Este será mi legado para ustedes. Aquella misma tarde, algo extraordinario sucedió. Beatriz, quien había heredado el talento musical de su amiga, se sentó al piano y comenzó a tocar una de las composiciones de Elena. En cuanto las primeras notas llenaron la sala, los gemelos, que descansaban en el regazo de Clara, reaccionaron de manera asombrosa. Miguel y Gabriel, aún tan pequeños, giraron sus cabecitas hacia el sonido de la música, sus ojos brillando con una intensidad inusual. Y entonces, para asombro de todos, comenzaron a moverse con perfecta sincronía, como si danzaran al ritmo de la melodía. Es increíble, susurró doña Benita, observando con asombro la escena. Reconocen la música de su madre. Es como si Elena estuviera aquí, bailando con ellos. Luna, que ahora podía moverse libremente por la casa, se acercó al piano, sus orejas atentas a cada nota. La yegua, que se había convertido en una especie de guardiana silenciosa de los gemelos, parecía especialmente serena cada vez que la música de Elena llenaba el ambiente. La comandante Ramírez, que visitaba regularmente para mantener al tanto a la familia sobre los avances del caso, trajo noticias cruciales aquel día. Eduardo ha confesado todo, anunció, su voz firme pero llena de alivio. El abandono de los bebés, la negligencia médica que llevó a la muerte de Elena, las amenazas. Las grabaciones fueron fundamentales, pero fue la declaración de su secretaria lo que ha cerrado el caso. ¿La secretaria?, preguntó Pedro, sorprendido. Sí, respondió la comandante, asintiendo con gravedad. Al parecer, ella llevaba un diario detallado de todas las acciones sospechosas de Eduardo. Cuando se enteró de su arresto, decidió entregarlo todo a la policía. Ya no podía cargar con ese peso en su conciencia. Clara, acunando a los gemelos que ahora dormían tranquilamente en sus brazos, sintió una oleada de alivio recorrer su cuerpo. Entonces, ¿terminó todo?, preguntó, con un tono de esperanza que le costaba creer.
Están más que seguros, sonrió la comandante, su rostro suavizado por la satisfacción de una victoria merecida. El juez expidió hoy la guardia y custodia definitiva. Beatriz es oficialmente la tutora legal, con ustedes dos registrados como padrinos con derechos y responsabilidades especiales. Nadie podrá separar a esta familia. Las palabras de la comandante fueron recibidas con lágrimas de alegría. Beatriz corrió a abrazar a Clara, mientras Pedro intentaba disimular la emoción que lo dominaba. Elena estaría tan feliz, dijo doña Benita, con la voz entrecortada por la emoción. Ella siempre dijo que la música tenía el poder de unir almas, de crear lazos más fuertes que la sangre. Como si respondiera a sus palabras, el piano comenzó a tocar solo nuevamente. Esta vez, una melodía suave y alegre, una composición que nadie había escuchado antes. Los gemelos, aún dormidos, sonrieron en sus sueños. Una nueva composición, murmuró Beatriz, maravillada. Es como si Elena estuviera celebrando con nosotros. Luna relinchó suavemente, acercándose a los bebés. La yegua, que había cambiado el destino de tantas vidas con un único acto de valentía, parecía entender perfectamente la importancia de aquel momento. La tarde avanzaba lentamente, el sol poniente pintando Villarrosa con tonos dorados. La música del piano se mezclaba con el susurro del viento en los árboles y los suaves suspiros de los gemelos. Era una sinfonía de vida, de amor, de familia. Una promesa de que los días de miedo y soledad habían quedado atrás. El otoño llegó a Villarrosa, trayendo consigo una suave lluvia de hojas doradas y un aire de renovación. 3 meses habían pasado desde el arresto de Eduardo, y la vida había encontrado un nuevo ritmo en la casa que ahora desbordaba de amor y música. Los gemelos crecían fuertes y saludables, rodeados por una familia que, aunque no convencional, era profundamente dedicada. Una tarde especial, Villarrosa se preparaba para un evento importante, el primer recital a beneficio organizado por Beatriz en memoria de Elena. El antiguo salón de música había sido restaurado a su gloria original, y el piano de cola brillaba bajo la luz que entraba por los ventanales. Elena siempre quiso usar la música para ayudar a otras madres solteras, explicó Beatriz mientras ajustaba las partituras en el piano. Ahora podemos realizar ese sueño a través de la Fundación Elena Martínez. Clara, que amamantaba a Miguel mientras Pedro acunaba a Gabriel, sonrió con aprobación. Y pensar que todo comenzó con un acto de desesperación de Eduardo. Él nunca imaginó que sus acciones terminarían creando algo tan hermoso. Doña Benita, que se había mudado a una pequeña casita al fondo de la propiedad, entró en el salón cargando un objeto cubierto con una tela de terciopelo. Encontré esto, dijo, mientras retiraba la tela con cuidado. En un baúl en el desván, dijo doña Benita, mientras retiraba la tela con cuidado. Era un retrato de Elena, pintado durante su embarazo. En el lienzo, ella estaba sentada al piano, su rostro irradiando felicidad. Las manos, colocadas suavemente sobre su vientre, parecían transmitir la quietud y la paz de aquel momento. El artista había logrado capturar a la perfección su esencia, la mezcla perfecta de fuerza y delicadeza que la caracterizaba. Quedará perfecto aquí, comentó Beatriz, colgando el cuadro encima del piano. Así, ella estará presente en cada nota que toquemos. El sonido de cascos en el jardín interrumpió la conversación. Luna, la yegua, llegaba al establo especialmente construido cerca de la casa. Su presencia, tan serena y protectora, se había convertido en una constante en la vida de los gemelos. Siempre que los bebés lloraban, ella aparecía en las ventanas, como si quisiera asegurarse de que estaban bien. ¿Sabéis?, comentó Pedro, observando a Luna a través de la ventana. A veces me pregunto si no será algún tipo de ángel guardián. La forma en que encontró a los bebés, como nos dio hasta aquí, hay cosas que simplemente no necesitan explicación. El amor tiene muchas formas de manifestarse, respondió doña Benita con su típica sonrisa sabia. A veces, se presenta de la forma más inesperada, pero siempre llega cuando más se necesita. La tarde avanzaba lentamente y los primeros invitados comenzaban a llegar para el recital. Entre ellos, estaba la comandante Ramírez, quien traía noticias importantes. El juicio de Eduardo ha concluido, informó ella, su rostro serio pero aliviado. Además de la condena por tentativa de homicidio y negligencia que resultó en la muerte de Elena, tendrá que donar la mitad de su fortuna a instituciones que apoyan a madres solteras y niños en situación de vulnerabilidad. Elena lo habría aprobado, dijo Beatriz,
sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Siempre creyó que incluso de las peores situaciones, podrían hacer algo bueno. El recital comenzó cuando el sol comenzaba a descender. Beatriz tocaba las composiciones de Elena con una emoción palpable, cada nota cargada de memorias, de sentimientos y de esperanzas. Los gemelos, ahora con 4 meses, permanecían extraordinariamente calmados durante la música, sus ojitos fijos en el piano, como si pudieran ver algo que los adultos no alcanzaban a percibir. Durante una pausa entre las canciones, algo mágico sucedió. Un rayo de sol, entrando por la ventana en un ángulo específico, iluminó el retrato de Elena, creando un efecto de luz que parecía hacer que su sonrisa cobrara vida. En ese mismo instante, el piano comenzó a tocar solo. No una melodía triste o melancólica, sino una composición alegre y esperanzadora que nadie había escuchado antes. «Es una celebración», susurró doña Benita, mientras todos observaban, asombrados. «Elena nos está diciendo que está feliz, que aprueba nuestra prueba de amor y valentía». Clara abrazó a los gemelos con fuerza, sintiendo una oleada de gratitud inexplicable. Pedro entrelazó sus dedos con los de ella, mientras Beatriz se unía a ellos, formando un círculo protector alrededor de los niños. Luna, que observaba todo desde la ventana del salón, relinchó suavemente, como si añadiera su propia nota a la sinfonía que llenaba el ambiente. El sol poniente transformaba su pelaje blanco en un oro líquido, creando una imagen casi etérea. «Creo que finalmente entiendo», dijo Clara, su voz embargada por la emoción. No fue solo Luna quien salvó a los bebés aquel día. Fue el amor de Elena, alcanzando a través del tiempo, usando todas las formas posibles para proteger a sus hijos. Y ahora, completó Beatriz, ese mismo amor nos ha unido. Ha creado una familia donde antes solo había soledad y miedo. La música del piano continuaba, mezclándose con la risa de los bebés, el suave relincho de Luna y el murmullo emocionado de los invitados. Era una sinfonía de vida, de renacimiento, de amor que trasciende barreras y transforma destinos. Villarrosa, que antes fue un refugio de secretos y tristezas, ahora se había transformado en un santuario de esperanza y renovación. Y en cada nota que resonaba por sus pasillos, el espíritu de Elena seguía vivo, danzando eternamente en la música que era su mayor legado de amor. 5 años pasaron desde aquella noche tempestuosa en que 2 pequeños bebés fueron salvados por una yegua blanca a la orilla de un río lejano. Villarrosa, antes una casona abandonada llena de secretos, ahora desbordaba de vida y alegría. El jardín, cuidadosamente mantenido por Pedro, explotaba en colores con rosas de todas las tonalidades, las favoritas de Elena. Miguel y Gabriel, ahora 2 niños vivaces de 5 años, corrían por el jardín bajo la mirada atenta de Luna. Aunque más vieja, la yegua mantenía la misma postura majestuosa y el mismo instinto protector de siempre. «Tía Betty», llamó Miguel, corriendo hacia dentro de la casa, «mira lo que Gabriel y yo descubrimos». Beatriz, que estaba organizando partituras en el piano, sonrió al ver a sus sobrinos entrar, cargando un pequeño cuaderno encuadernado en cuero azul. «¿Qué es eso, mis amores?», preguntó, su curiosidad evidente. «Estaba escondido dentro del piano», explicó Gabriel, sus ojos brillando de excitación. «Apareció cuando estábamos jugando a componer, igual que mamá hacía». Clara, que acababa de entrar en la sala, se acercó curiosa. El cuaderno contenía composiciones inéditas de Elena, todas dedicadas a los momentos que ella imaginaba compartir con sus hijos, la primera palabra, los primeros pasos, la primera sonrisa. Compuso una canción para cada momento importante que sabía que no podría presenciar, susurró Beatriz, emocionada. Para que, de alguna forma, pudiera estar presente en la vida de los niños. Doña Benita, que a los 95 años aún mantenía su sabiduría afilada, sonrió desde su lugar favorito junto a la ventana. Elena siempre supo que el amor encontraría un camino, a través de la música, a través de Luna, a través de todos nosotros. Como si respondiera a la mención de su nombre, Luna apareció en la ventana del salón. Los años habían salpicado su pelaje blanco con manchas plateadas, pero sus ojos mantenían la misma inteligencia extraordinaria. «Ahue Benita», llamó Miguel, usando el apodo cariñoso que le había dado a la anciana. «¿Nos cuentas otra vez la historia de cómo Luna nos salvó?». La antigua historia, que ya había sido contada cientos de veces, adquirió una dimensión especial aquella tarde. Los gemelos se sentaron a los pies de doña Benita, mientras Clara, Pedro y Beatriz se acomodaban en los sillones. Era una historia que nunca perdía su magia,
sin importar cuántas veces fuera repetida. Pero, ¿sabéis qué es lo más extraordinario?, dijo doña Benita, llegando al final de la narrativa. El amor verdadero tiene muchas formas de manifestarse. A veces es una yegua blanca nadando contra la corriente, a veces es una música sonando en un piano vacío, a veces es una familia que se forma no por la sangre, sino por el corazón. En ese momento, como sucedía ocasionalmente, la casa se llenó de una paz serena, el amor de Elena, eterno y protector, flotaba en el aire, reafirmando el lazo invisible que unía a cada uno de ellos. En Villarrosa, el piano comenzó a tocar solo, pero esta vez, algo aún más mágico sucedió. Miguel y Gabriel, movidos por un impulso inexplicable, caminaron lentamente hacia el instrumento. Como si una fuerza invisible los guiara, por primera vez en sus vidas, comenzaron a tocar junto con la melodía que flotaba en el aire. Era una de las composiciones recién descubiertas, la primera que tocaban juntos como un dueto. Las pequeñas manos de los niños danzaban sobre las teclas con una fluidez y armonía asombrosas, como si conocieran la música desde siempre, como si los acordes y las notas formaran parte de su ser más profundo. Cada movimiento de sus dedos parecía formar un lazo con el alma de la melodía invisible que llenaba el aire de una serenidad etérea. Clara, al ver la escena, no pudo contener las lágrimas. Estaba emocionada, abrumada por la belleza del momento. Pedro la abrazó fuerte, sintiendo que, a través de sus brazos, se tejía un lazo de protección y amor que nunca se rompería. Beatriz, con una sonrisa de asombro, sostenía la mano de doña Benita, quien, a sus 95 años, se mantenía erguida, observando a los niños con ojos llenos de sabiduría y gratitud. Luna, siempre fiel, se encontraba en la ventana, erguida y altiva, como una guardiana eterna de esa familia extraordinaria que el destino había unido. La música que los gemelos tocaban era una oda al amor, a la protección, a los destinos que se entrelazan de formas misteriosas y hermosas. Cada nota parecía contar la historia de todo lo que habían vivido, de todas las personas que, con valentía y sacrificio, se habían unido para proteger a dos pequeñas vidas en una noche de tormenta. «Mamá está tocando con nosotros», exclamó Gabriel, su rostro iluminado por una sonrisa radiante, tan pura como el amor que los rodeaba. En ese instante, todos en la habitación supieron que era cierto. Elena estaba allí, presente en cada nota, en cada risa de los niños, en cada relincho suave de Luna, en cada rosa que florecía en el jardín. Su amor había trascendido el tiempo y la propia muerte, creando una sinfonía de vida que seguiría resonando a través de las generaciones, para siempre. Villarrosa se había transformado en algo mucho más que un simple hogar. Era ahora un testimonio vivo de que el amor, en todas sus infinitas formas, tiene el poder de transformar las tragedias en milagros, de unir a almas distantes, de crear una familia donde antes solo había soledad y miedo. Mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de rosa y oro, la música continuaba, fluyendo con suavidad y fuerza al mismo tiempo. Miguel y Gabriel tocaban con la presencia de Elena, que, a través de ellos, seguía viviendo en cada acorde, en cada gesto. Luna observaba desde su lugar, con sus ojos sabios, como si estuviera atenta a cada resonar de las teclas, como si entendiera que su presencia en esa casa no era solo la de una protectora, sino la de un símbolo del amor que había salvado dos vidas en una noche tempestuosa. Y así, el amor, esa fuerza tan poderosa que había salvado a los niños, seguía creciendo, floreciendo y transformando a todos los que eran tocados por su melodía eterna. En Villarrosa, la música nunca se detenía. En cada nota, en cada acorde, en cada momento de silencio entre las melodías, el amor de una madre seguía vivo, protegiendo, guiando y bendiciendo a esa familia extraordinaria que el destino había reunido de formas tan misteriosas y bellas.